Buenas noches. Buenas noches. Lo primero me voy a presentar. Mi nombre es José Raúl Fernández del Castillo Díez. Soy el delegado del rector para Cultura y Ciencia, con competencias delegadas de Cultura y Ciencia, que, como viene siendo desde hace algunos años, pero en mi caso es nuevo en cuanto al nombramiento, que se despliegan desde la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Lo primero que quiero hacer es darle las buenas noches y agradecerles que nos acompañen aquí. Y yo fundamentalmente estoy para dar las gracias. Como habrán podido ustedes ver en la convocatoria, estamos en el acto de inauguración de la programación del Aula de Música de la Universidad de Alcalá, y es una doble inauguración o doble motivo para encontrarnos aquí hoy. El primero porque inauguramos la programación del curso y el segundo porque estamos dando comienzo a una nueva etapa. El profesor Enrique Tellez se jubiló a principios de curso. Enrique Tellez era el director del Aula de Música y le estoy enormemente agradecido porque logró mantener y potenciar toda la fortaleza que el Aula de Música había alcanzado durante los últimos años en nuestra universidad. Un aula de música llena de prestigio y de solvencia formativa. Para mí es un extraordinario orgullo y estoy enormemente agradecido de que aceptara mi ofrecimiento a Pablo Gastaminza. Pablo es el director de la Orquesta de la Universidad de Alcalá y ahora es el nuevo director del Aula de Música, lo que le permite unificar la formación musical que desde la universidad damos y también la programación de conciertos y de clases de carácter formativo, porque ese es nuestro objetivo fundamental. Quiero agradecerle también a todas las personas que han venido colaborando y que colaboran y que van a participar hoy en el concierto y en la serie de... Bueno, no es propiamente dicho un concierto, es un homenaje, un acto de presentación, de inauguración. A todos los músicos, como también lo tengo que hacer extensivo a todas las personas vinculadas a la oferta cultural y musical. Pero cuando hablo de oferta musical, les recuerdo que tenemos un coro con un repertorio y unos integrantes maravillosos. Tenemos una tuna que no se cansa de recibir galardones internacionales y tenemos una maravillosa orquesta que la invitan, que tiene presencia, intercambios universitarios, vínculos y son maravillosos, suenan maravillosamente bien. Yo no quiero enrollarme, porque lo único que quería era saludarles, dado que tengo ese privilegio, quiero hacer ostentación de él, dándoles una vez más la bienvenida y dejándoles en muy buenas manos, en las manos de Pablo Gastaminza, el director del aula. Bueno, después de todo lo que ha dicho mi jefe, creo que no es muy necesario que me explique mucho más. Muchos me tenéis más visto que el tebeo, llevo 10 años aquí y después de 10 años se me ha encomendado y me han dado la oportunidad de poder continuar con la tarea musical, pero no solamente como intérprete, sino potenciando sobre todo las actividades didácticas, que es precisamente de lo que se trata. El aula de música tiene que no solo recuperar, sino potenciar e intentar recordar y recrear aquella programación didáctica que en su día tuvo, que fue brillante, totalmente brillante. También es cierto, fueron otros tiempos, había una subvención de la Caja Madrid muy importante. Tenemos que volver, tenemos que intentar, tenemos que crear las sinergias, además, para que, aunque haya conciertos, siempre tenga que ver con la didáctica. Si hay conciertos, también puede ser conferencia-concierto. Se trata de no solo de enseñar, no solo de enseñar a los profesionales, sino de divulgar para los no profesionales, de abrir el aula a todo el mundo. Como tal, me siento muy contento y muy orgulloso por esta oportunidad. Podría hablar 3 horas, pero no lo vamos a hacer. También tenemos la gran suerte. Invité a uno de los directores que tuvo el aula hace ya 9 años prácticamente y que estuvo durante una temporada con el que mantuve una relación, el aula de música mantuvo una relación con la orquesta excelente y me parecía de justicia invitarle en este acto para que me acompañase. Aparte de haber sido director del aula de música y de la revista Quodlibet,
es un excelente compositor con una trayectoria más que sobrada, y el que quiera saber algo más que le busque en la Wikipedia. Jacobo Durán Lóriga, por favor, puede subir. Y antes de empezar con la celebración, porque además esto no es un concierto, es un acto de presentación de la nueva dirección. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar la orquesta con unos amigos. Los amigos, en este caso, son 10. Son 10 que van a hacer música con nosotros, pero no vienen como artistas invitados, vienen en calidad de colaboradores del aula, en las 4 vertientes que vamos a hacer. Una será la de profesores de cursos, otro para hacer conferencias, concierto, con ese punto de divulgación, otros para hacer conciertos y conciertos didácticos dependiendo del entorno, sea para colegios o sea para gente un poco más mayor. Y luego, por supuesto, la revista Quodlibet, que es ha sido uno de los buques insignias editoriales y importante dentro del mundo de la revista de la musicología española desde el año 95. En este caso nos toca también darle un fuerte impulso y en ello estamos. De tal manera que los 10 colaboradores no vienen solamente como artistas invitados, vienen como amigos y como colaboradores de la nueva andadura. Es importante que esto esté claro, es decir, aparte de que sepan cantar o que sepan tocar fenomenalmente, no se van a quedar solamente en eso. Esto es una semilla que se planta para que siga continuando, para que la actividad no pare, y que quieran venir y compartir su arte con nosotros, ya para mí ya es un lujo máximo. Con todo lo demás, antes de empezar, voy a dejar que Jacobo os dirija unas palabras, creo que era sobre música, universidad y tiempo. Él os lo explicará mucho mejor, porque como se lo ha preparado él, pues él seguro que lo sabe mucho mejor. Y después, sin solución de continuidad, empezaremos con distintas piezas que vamos a hacer en distintos bloques, que iremos explicando un poco, no mucho, tampoco es una masterclass, pero sí pensar un poquito que todo lo que toda la música que se ha programado tampoco se ha planteado como un concierto al uso, sino que todas las piezas tienen un sentido, de un motivo o de otro. Y incluso el que no tiene sentido también tiene sentido. Ya os daréis cuenta. Y ahora que ya me estoy liando como Harpo Marx, vámonos de aquí y os dejo en manos de Jacobo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Y bueno, lo primero que quiero es agradecer a Pablo las palabras que ha tenido y que me haya invitado para este acto de presentación de la nueva época, de la nueva etapa. Yo fui efímero director del aula y de la revista Quodlibet, pero la verdad es que los méritos del prestigio que consiguió esta institución recaen sobre todo en quienes la fundaron, en Avelina López Chicheri y Almudena Cano. Ellas crearon el aula empezando en unos barracones de una manera pues un tanto miserable en cuanto a medios, hasta conseguir hacerse con este edificio tan estupendo, con esta capilla que tiene una acústica fantástica. En el breve periodo que yo estuve al frente del aula, pues lo que pretendí fue que siguiese rodando esto que estaba funcionando muy bien, sobre 3 pilares en los que se fundamentaban los cursos. Uno, la didáctica musical; otro, la práctica de cuestiones instrumentales muy especializadas; y una tercera rama teórica dividida entre el análisis y la creación, la rama a la que yo pertenezco como compositor. Y se trataba de que aquello siguiese funcionando. La lástima es que hubo una cosa que llaman crisis. Efectivamente estaba Caja Madrid involucrada en la financiación del aula, se acabó esa financiación y, bueno, pues entre otras cosas, hubo que poner un poco en hibernación el aula de música. Afortunadamente,
en un país donde las cosas cuesta mucho construirlas y se destruyen muy fácilmente. Esa hibernación nos ha llevado hasta hoy y el aula ha subsistido. Hay que felicitarse por ello y lo que hay es que alegrarse del nuevo impulso que a partir de hoy cobrará. Una de las cosas que me preocuparon en aquel momento era que la universidad tenía una orquesta y que estaba poco vinculada al aula de música, una cosa que intenté en su momento rectificar y veo que ahora con la fusión en una sola persona de la dirección de ambas instituciones, pues eso va a prosperar estupendamente. Hay que darle tiempo a las cosas. No pensé yo que iban a ser 10 años, pero afortunadamente es cuestión de tener paciencia y saber esperar, y las cosas buenas pues a veces acaban ocurriendo. Y sí, quería hablarles a ustedes de universidad, tiempo y música, algo que daría para varias charlas, naturalmente, pero voy a intentar ser escueto. La música estuvo en tiempos muy remotos relacionada con la universidad. Estaba dentro del quadrivium que reunía las matemáticas en general. Entonces eran el álgebra, la geometría, la astronomía y la música. Se veían muy vinculadas todas estas cosas con los números y era lo que permitió en aquella época crear una cosmogonía, una visión del mundo a partir de la concepción que en aquellos tiempos se tenían. Y ahí la música sirvió para crear la cartografía del cosmos, nada menos, porque se hablaba de la armonía de las esferas. El mundo, nuestra Tierra estaba, en la idea de entonces, rodeada de varias esferas en las que estaban los planetas suspendidos y al girar esas esferas producían sonidos. Y el mundo no se venía abajo porque había una armonía. La música permitió crear la cartografía del cosmos. Una cartografía que hoy la vemos naturalmente equivocada, pero servía para entender cómo funcionaba el mundo. Claro, cuando se comprendió que la Tierra no estaba en el centro del universo, sino que había que pasar al modelo heliocentrista, pues la cosa se tambaleó seriamente. El astrónomo Kepler intentó adaptar la cosa al nuevo modelo y, haciendo sus investigaciones, llegó a la conclusión de que los astros se movían en órbitas elípticas, no circulares. Eso hundió definitivamente el invento y, lamentablemente, la música salió de la universidad porque ya no servía para explicar el mundo. Fue un gran avance para la astronomía, sin duda, pero una pena para la música, porque la música, conectada con otras ramas del saber, tiene mucho que decir. La música no es un mero pasatiempo, que también. No es un juego. Lamentablemente en español hablamos de tocar música. En los idiomas de nuestro entorno se habla de jugar música. Musik spielen, jouer la musique, play music, giocare il flauto. En España, pues igual que con el sueño, que tenemos una misma palabra para soñar y para dormir, pues ahí no es tan rico como en otras facetas, ¿no? Pero lo que digo es que la música, ya solamente con ser un juego, es fantástica, pero es que además está conectada con muchas otras cosas. Es una de las cosas que nos hace humanos. No existe ni una sola sociedad humana que no tenga música. La música debe servir para algo fundamental, puesto que todo el mundo participa de ella. Por lo tanto, debe estar conectada con las otras ramas del saber. Además, es muy peligroso dejar a los músicos solos. Enseguida empiezan a pensar disparates. Hay que conectarlos con otras cosas. Disparates como que la música nos hace buenos. No, ha habido muchísimos tiranos perfectos melómanos. Que la música dignifica. Pues bueno, lo contrario tampoco. La música es el idioma universal, Dios mío. Las cosas más perentorias, más necesarias de decir, intentemos decirlas con música sin texto.
tengo hambre, tengo que salir huyendo, cualquier apremio no lo vamos a poder transmitir con música. Una cosa es que la música exprese, que expresa un montón de cosas, y otra que comunique. No es un idioma y menos universal. O sea que hay que tener cuidado con los músicos, dejarlos solos, hay que conectarlos, y la universidad es fundamental para esa cuestión. Y yo tengo el empeño de decir que la música, sobre todo la música culta, lo que nos permite es entender cómo se vive en cada sociedad, en cada época, el tiempo. O sea, lo que los antiguos pensaron de la cosmogonía, de cómo era el universo, en realidad lo que nos está enseñando la música es a entender el tiempo de cada sociedad, de cada época, de cada grupo social, de los individuos insignes que en cada periodo se han dedicado a eso de hacer música. Y voy a poner algunos ejemplos relacionados con el programa de hoy. Hubo un tiempo en la antigua Edad Media en que el tiempo se medía con el reloj de sol, es decir, con los astros, con esas esferas a las que he aludido. Era el tiempo que pertenecía a Dios. Y en ese tiempo encontramos el gregoriano, el canto gregoriano con el que va a arrancar el concierto de hoy. No es un tiempo pulsado, no es un tiempo medido, no hay nadie dirigiendo con una batuta el canto gregoriano. ¿Por qué? Porque lo importante ahí es que la música sirva a la proyección de la palabra y a la alabanza de Dios. En la misma Edad Media se produce un vuelco distinto en la concepción temporal. Nacen las primeras industrias y el reloj de sol deja de ser útil. ¿Por qué? Porque las jornadas de sol a sol sirven para las tareas del campo, pero para las industriales no, para los telares no. En primavera eran unas jornadas absolutamente agotadoras. Hubo que inventar el reloj. Y eso es lo que da nacimiento a otra forma de ver el tiempo, a humanizar ese tiempo, a separarlo del mundo religioso, del mundo divino, y a aprehenderlo como un tiempo humano, un tiempo industrial, preindustrial en este caso, y curiosamente eso coincide con un cambio en la música que es lo que va a dar a la música occidental sus características esenciales, que es la búsqueda de la precisión en los sucesos momentáneos, verticales. Ahí, digamos que con la precisión de una música pulsada se consigue que no haya desvíos, desfases, sino que todos los acontecimientos queden bien ordenados según lo que se pauta en una partitura. Y eso es lo que generará con el tiempo la dirección de orquesta, que alguien con unos gestos precisos consiga que no haya desviaciones temporales. Bien, pues ese es el tiempo que a partir de la Edad Media tardía, luego el Renacimiento y el humanismo y el principio del Barroco, va a generar una explosión de música extraordinaria. Hoy tenemos aquí también música de Monteverdi, del Orfeo, nada menos. Ahí coinciden dos concepciones de tiempo distintas, que son las que van a dar pie a la ópera. El tiempo medido, el tiempo de la danza, vamos a escuchar una fanfarria fabulosa, perfectamente medida, y un tiempo al servicio de la palabra, más flexible, el del recitativo, en el que ya no se comunica con Dios, sino que es un tiempo para que la palabra comunique con el hombre. También tenemos en este programa una página maravillosa de Schubert, Gretchen and Spinrade, Margarita en la Rueca. Es una página absolutamente maravillosa en la que llegamos a otra concepción del tiempo distinto, el tiempo psicológico, el tiempo emocional que descubren los románticos. En esta página, Margarita, que se ha enamorado de un tal Fausto, mal asunto,
está con su rueca pensando, se le va la olla y pensando en, mientras hila, en ese hombre que ha conocido, está descubriendo sus emociones, su sexualidad, le da la rueca, empieza a pensar, ¡ay, qué maravilloso es, qué porte tiene! Y se emociona y acelera la rueca. De pronto se queda parada porque evoca el beso, un kiss, y se queda parada y el acompañamiento que estaba sugiriendo el movimiento de la rueca queda detenido. Ese es el tiempo psicológico, ese es el tiempo emocional de los románticos. Cuando hablamos de que la música nos emociona, estamos haciendo alusión a eso. El romanticismo no ha acabado, seguimos todavía con esa concepción ahí. Y es absolutamente maravilloso. Ese momento en el que se para el acompañamiento es el séptimo cielo. El séptimo cielo es la séptima esfera, donde están las estrellas, donde moran los dioses, la panacea del encontrarse bien. Pues eso, que además corresponde con las 7 notas de la escala. Ven ustedes que todo está conectado. Bien, pues ahí llegamos al tiempo romántico. Obviamente hoy no podemos vivir la música que se crea con ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos justamente cambiando totalmente de concepción temporal, con la física cuántica, con una interconexión que sabemos lo que está pasando en la otra punta del planeta a la velocidad de la luz. Nos podemos comunicar con nuestros amigos de Nueva Zelanda. Es un tiempo distinto, por eso la música de hoy evoluciona de una manera y a veces puede ser un poco angustiosa porque nos hablan de gatos que están en una caja y que están a la vez vivos y muertos. Hablo del gato de Schrödinger. Bien, ese tipo de concepciones están presentes en la música de hoy y es importante que se vehiculen en la universidad y espero que el aula con el tiempo permita que las distintas ramas del saber se comuniquen con la música y todos nos enriquezcamos. Y no les voy a cansar más porque todos hemos venido a escuchar magnífica música. Muchas gracias a Pablo por haberme permitido intervenir hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención y que disfruten del concierto. Muchas gracias. Una explicación excelente. Nos has resumido en 15-20 minutos parte de los enigmas de las esferas y de la Tierra, una buena guía para encontrar el camino dentro de la formación en la universidad. Muchas gracias, querido Jacobo. Vamos a empezar el primer bloque con un canto cisneriano. A fin de cuentas, esta universidad la creó el cardenal Cisneros. Aquí tenemos la increíble suerte de contar con Juan Carlos Asensio, director del Grupo Escola Antigua, profesor de la SMUC, profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid, tutor de mi trabajo de fin de máster también, antiguo amigo que nos veíamos en el Conservatorio de Salamanca los jueves por la mañana a las 9, cuando yo tenía clase a las 9:30 y él puntual estaba esperando a sus alumnos. Es decir, muchas cosas y de repente nos encontramos aquí. Él se encargará de iniciar este acto tan especial con la música del cancionero del cardenal Cisneros, por Jesús Reut. Es el primer tono. Después tendremos a la vihuela, una pieza de Narváez en el primer tono y luego una pieza con vihuela y con voz. ¿Por qué? Rápidamente. Tengo en mis manos el libro de la Declaración de Instrumentos Musicales de Juan Bermudo de 1555. Impreso en Alcalá, y voy a contar simplemente un muy corto párrafo. Lo voy a leer, aunque mi castellano antiguo lo tengo un poquito en desuso, pero creo que no voy a meter la pata. De los motivos que tuve para escribir en música. 3 motivos o causas tuve para escribir en música. Son los siguientes. Dios, por su infinita bondad, me había dado alguna inteligencia en música, mayormente después
de que en la famosa y doctísima Universidad de Alcalá oí las matemáticas. Volvemos al quadrivium que nos ha hablado Jacobo. Enlazando con ese quadrivium vamos a hacer esta primera parte. Después, cuando ellos se retiren, entrará toda la orquesta y empezará la fanfarria de Orfeo. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Gracias, Pablo. Son muchos recuerdos. Simplemente, yo he tenido muchos problemas para elegir lo que voy a interpretar, porque no muy lejos de aquí se estableció a principios del siglo XVI el taller de uno de los mejores impresores que ha habido en este país, Arnau Guillén de Brocar. A él le debemos la famosa Biblia políglota complutense, que bueno, tantos honores le ha dado a él, incluso después de muerto, porque fue una especie de gran logro el llegar a concebir esos tipos para poder plasmar la palabra de Dios en tantos idiomas y que fue después modelo para sucesivas imitaciones. He escogido un texto muy ligado a la políglota para el día de Pentecostés. En vez del típico Veni Creator Spiritus que se canta siempre en las aperturas de los actos universitarios, un responsorio también para el Espíritu Santo que habla de esto. Todos los apóstoles hablaban en varias lenguas las maravillas de Dios, que es lo que la música consigue como esta especie de lenguaje universal. Estoy nervioso, que conste, porque estas cosas... Bien. Loque vanture varis lineguis apostoli
Una pequeña reubicación instrumental. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Abraham Cupeiro, que durante el año pasado vino para no solamente compartir su música con todos nosotros, sino también su divulgación con sus conferencias concierto. Y quiero daros una buena noticia, que durante este curso volverá también para hacernos disfrutar con su nuevo espectáculo que está llevando de gira por toda España. Tenemos la gran suerte de que lo quiere compartir con nosotros aquí, pero además volverá otra vez a hacer divulgación y le queremos engañar para que dé una masterclass para Viento Metal también. Que mírale cómo sonríe diciendo, venga, sí. Fantástico. Con vosotros, Abraham Cupeiro. Gracias.
vamos a hacer música... Se escucha perfectamente, ¿no? Vamos a hacer música del pueblo de Rumanía, que a principios del pasado siglo, del siglo XX, el gran compositor Béla Bartók fue por todos estos pueblos buscando, bueno, pues muchas fuentes de inspiración. Y, bueno, humildemente yo me decidí a recorrer también los mismos pueblos y, por ejemplo, esta flauta que tengo en las manos se la compré a un lechero de uno de esos pueblos donde Bartók recaló esta maravillosa música y, curiosamente, no tiene ningún tipo de agujero, pero bueno, con un poco de ingenio se puede hacer un poco de música. Y vamos a hacer unas pequeñitas danzas de estas de Béla Bartók.
Hola. Quieto, Jorge, espera un poco, anda. Solamente, bueno, me encanta que haya sucedido esto. Quería solamente comentaros un par de cosas. Jorge fue fue uno de los primeros candidatos que hizo las audiciones de la orquesta hace 10 años. Le ha dado tiempo a ir, a volver, a terminar sus estudios, ir a trabajar, a tal. Y en este caso, aparte de que cuando puede y cuando quiere viene para tocar con vosotros, viene como colaborador del aula, porque hay un proyecto de hacer un curso para niños chinos y él no solamente vendría como profesor de flauta, sino como traductor de chino también. Bravo, un aplauso. Después de tanta nota, un poco de musicoterapia.
Vamos a recordar uno de los célebres alumnos de la Universidad de Alcalá, que curiosamente tiene más influencia en la música de lo que nos imaginamos. Me refiero al cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino fue alumno de la Universidad de Alcalá 3 años, estudió leyes y aprendió castellano perfectamente, lo cual le vino muy bien para desempeñar el papel de tutor del delfín Luis XIV. A fin de cuentas, su madre era Ana Mauricia de Austria, de Valladolid, como Concha Velasco, y claro, es decir, o sea, y como yo, dicho sea de paso, y claro, no tenemos que olvidar que Luis XIV era nieto de Felipe III y bisnieto de Felipe II. Era bastante Austria. Y dentro de esa manera de criar al niño sin padre, se pensó que el cardenal Mazarino podía guiarle muy bien los pasos, entonces contrató un tutor de guitarra maravilloso, que era Francesco Corbetta, que le dio clase diaria durante 10 años, es decir, fue una cosa tremenda. Y al final, no solamente tenía una madre de Pucela, de Valladolid, sino que además su abuela era María de Medici, con lo cual también tenía un cuarto de florentino. Y se junta con Lully, que era un florentino también que estaba dentro de la corte. Que Luis XIV encargase a Lully crear la ópera francesa no es ninguna tontería, podría habérsela encargado a un francés. Se le encargó a un florentino como su abuela, y además él se crió dentro de esa cultura castellana o ibérica simplemente gracias al cardenal Mazarino. Y en su honor, de Mazarino, de Lully, de Luis XIV y por supuesto de su madre Ana Mauricia de Austria, de Valladolid, vamos a tocar la marcha de los turcos de Lully. Gracias. ¿Hay un cambio en el programa? Ah, vale. Nada más voy a decir que a nosotros nos toca dar una triple pirueta. La primera porque nos vamos como detrás del foso a hacer música. Después porque vamos a dar un salto a final del siglo XIX y la tercera porque hemos cambiado el programa. Después de la explicación tan estupenda que ha hecho, vamos a hacer otro lied, en este caso de Richard Strauss, que viene a decir un poco esto para que lo entiendan, porque es una especie de filigrana musical estupenda
que trata de uno que dice: ¡ay de mí, pobre desdichado, que no tengo ni bienes ni dinero! Porque si lo tuviera, cogería 4 caballos blancos, les pondría unos cascabeles, en la mano derecha cogería un ramo de rosas, en la izquierda un látigo, lo haría restallar y me iría a buscarte. Y claro, tú me irías venir, saldrías a la ventana y dirías: ¿por qué traes ese ramo de rosas? ¿Por qué esos caballos? Y yo diría: ven aquí, porque te quiero a ti por encima de todo. Mirarían mis padres por la ventana, tus padres por la ventana, y les diría: dad un beso rápido a vuestra hija, que me la quiero llevar rápido. Pero, ay, pobre de mí, desdichado, que no tengo ni bienes ni dinero. Fran, cuando quieras, que te veo ahí muy parado, no sé. Un aplauso para Fran, por favor. Fran es un colaborador de la orquesta desde hace muchos años. De hecho, nuestro primer proyecto alternativo, que se podría llamar, fue una celebración de jazz que hicimos con él, con un combo de jazz y con un grupo de chicos que estaban tocando aquí en el grupo orquestal. Después de esa colaboración, de la cual hay vídeos además, y no solamente tocamos aquí, sino que representamos a la universidad en la Noche de los Libros, creo que fue,
en el Corral de Comedias, hace ya unos años de aquello. Durante el año pasado surgió la idea de, oye, ¿por qué no compones algo, una suite flamenca para que podamos tocar todos contigo y tal? Y entonces hizo una suite que pudimos estrenar durante el año pasado, que disfrutamos mucho desde luego, y que además, curiosamente, la bulería, que es lo que vamos a tocar ahora, lo tuvimos la oportunidad y la ocasión de hacerla en un momento y en un sitio muy especial, porque fue el Día del Pueblo Internacional del Pueblo Gitano, el día 8 de abril, en el Museo Reina Sofía, y además estaban dando un premio de música a Pepe Habichuela, ¿no era? Y entonces, aquí el maestro tocando delante de Pepe, pues digamos que fue todo una cosa bastante interesante y cuanto menos infrecuente, porque no es muy normal que se pueda cruzar este tipo de cosas. Cuando le comenté, Fran, que tú has estado colaborando con nosotros mucho tiempo y que queremos que sigas colaborando, dijo al principio, no, hombre, no, déjame en paz, no me metas en líos, hombre. Hasta que al final entró en razón y como buen amigo dijo, venga, toco con vosotros. La siguiente pieza es porque me apetecía mucho. Gracias.
Bueno, podemos hacerlo como que nos damos por aludidos y vamos a hacer otro bis porque nos queremos ir todos a casa, pero quiero decir, podemos hacernos de rogar, que se tardan 2 minutos y eso no mola. Entonces, no sé, antes de un bis final, no sé si me habían dicho de... Si, bueno, ¿queréis hacer algo? ¿Queréis cantar algo? No sé, como... Venga, otra, un cantecito, que nos cuente qué, que no sé lo que... Os cuento que sí, es un lied de Wolf que se titula Amor insaciable y habla de lo que es este tipo de amor, ¿no? Dice que este amor, o sea, que ni con todos los besos es capaz de extinguirse, que quién sería el loco que en un tamiz se le ocurriría echar agua para llenar ese tamiz, pues así son los besos para el amor. Esta tarde nos hemos estado besando toda la tarde hasta que nos hemos hecho sangrar los labios. Y el amor también es como una doncella, lo dice el texto, como una doncella que está mirando con ojos de cordero degollado y diciéndome, no te preocupes, que cuanto más me duele, más me gusta. Y el amor es así que hasta el mismo sabio rey Salomón tenía que amar de esa manera.
Y ahora ya para terminar, sí o sí, qué mejor manera. Hay un convidado de piedra, aquí hay alguien que falta y falta Bach. Es decir, piedra omnipotente de todo pensamiento musical racional, inteligente y emotivo. Tiene prácticamente todo. Entonces pensamos, gracias, hijos míos, gracias. Así me gusta, que compartáis las cosas inteligentes. Realmente es así, es decir, quizás no hay música más cerebral que la música de Bach, y algunas de las mayores emociones también están dentro, tanto por la melodía como por la armonía, por lo que sea. Este hombre recluido en su mundo, atravesado fronteras, de tal manera que, aunque murió con una herencia bastante miserable, eran 1.100 taleros lo que dejó en su testamento, cuando Quanz, que era un músico de la época, cobraba cada año el doble, por ejemplo. Es decir, eso es un indicativo. Pero al final su música está desde las películas, en los teléfonos móviles, suena en las bodas, en todos los sitios. Es decir, forma parte de nuestra vida, aunque no lo sepamos. Entonces pensé que para terminar tendríamos que hacer un coral de Bach, una pieza de la cantata número 4, mi alemán es pésimo, como casi todos los idiomas que no hablo, Chris Lang en Todesbaden. Para eso tenemos a nuestra querida compañera Paloma, que es profesora de la Universidad de Alemán. ¿Lo puedes decir públicamente, por favor, cómo es el título del coral? Igualito que yo, gracias. Venid. Bueno, solamente quiero daros las gracias porque no sé si sois conscientes, pero este día para mí es muy importante. Es decir, es muy importante porque después de 10 años trabajando en la universidad han querido confiar en mí para dar un paso más. Y un paso más no se puede dar solo, se tiene que hacer siempre con buenos compañeros. Y aquí tengo los mejores. Muchas gracias.
Propaganda. Para el próximo mes, una de las actividades que estamos organizando, vamos a hacer una especie de conferencia-concierto muy especial. La vamos a hacer sobre cuerda pulsada y van a participar nuestro querido David Rollán y Fran, creo que se apuntará con la parte de jazz y del flamenco, de tal manera que traeremos aquí una colección de instrumentos de cuerda pulsada, desde la guitarrita renacentista, la podemos comparar con el ukelele, por ejemplo, tiene más parecido del que os podéis creer, con la vihuela, con el laúd, con el archilaúd, con la tiorba, todos desplegados, se irán contando, se irán explicando, se irán tocando, haremos el puente al siglo XIX, llegaremos al siglo XX y luego nos meteremos con las otras músicas. Todo eso, actividad, os lo recomiendo encarecidamente el próximo mes. No sabemos, creo que seguramente el día 30, sábado, el día 30 de marzo. En todo caso, os lo haremos saber cuanto antes. Muchas gracias y comprad vuestra entrada.